Bendito Dios y buen Padre Celestial, Señor, te damos gracias. Gracias, eterno Dios, por tu amor. Gracias, maravilloso Rey, por tu bondad y por tus infinitas misericordias que han sido derramadas hacia cada una de nuestras vidas. En esta tarde, Señor, queremos pedirte tomes el control y tomes el dominio absoluto de este tiempo y todo cuanto vamos a hacer para la honra y la gloria de tu bendito, eterno, santo y bello nombre. En tus manos ponemos este tiempo, pues solo en tus manos estamos seguros y te damos las gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Muy bien, una vez más, que el Señor bendiga la vida de cada uno de ustedes en esta preciosa tarde. Amén. Hoy pues estamos dando continuidad a lo que es Nuevo Testamento. Nuestro amado pastor Alex ya explicó lo que son los evangelios sinópticos. Antes de esto, habíamos visto ya lo que fue el Antiguo Testamento. Pero vamos a hacer un pequeño repaso sobre lo que ya vimos anteriormente, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si usted abre su Biblia en el índice, usted va a ver que esta está formada por dos grandes colecciones, como son el Antiguo y el Nuevo Testamento. La palabra testamento se refiere precisamente a una relación de pacto, de lo cual tratan las dos, podríamos llamarlas colecciones, como son Antiguo y Nuevo. Estas cuentan una historia, podríamos decir, épica, pero también complicada, de la relación del pacto que Dios hizo con Israel y con toda la humanidad. Recordamos que en el módulo anterior nosotros hablamos sobre lo que significa el Antiguo Testamento. Y el Antiguo Testamento, pues, es llamado la Tanakh dentro de la tradición judía. Esta es una colección unificada de rollos que está compuesta de 39 textos, ¿cierto? Que los cuales abarcan más de 1000 años de historia. En contraste de todos los libros que hay entre el Nuevo Testamento, los 27 libros que existen, estos fueron escritos en un periodo de aproximadamente unos 30 a 40 años. Todos estos fueron escritos por la primera generación de seguidores de Jesús desde muy temprano. Anteriormente las comunidades cristianas empezaron a reunir estos textos y empezaron a leerlos inclusive junto con el Antiguo Testamento. Entonces, ¿qué les quiero decir? Que cuando empezaron a darse esto de las cartas y de los escritos de los apóstoles, fue así como nació la intención, podríamos llamar, de unificar y corroborar lo que se enseñaba en el Nuevo Testamento, viendo lo que decía el Nuevo. Y entonces empezaron a leerlo juntos, tanto el Antiguo como el Nuevo, como una sola historia que lleva a Jesús. El Nuevo Testamento comienza con 4 libros narrativos. Estos libros nosotros los conocemos como los evangelios. Estos libros cuentan la historia de la vida, de la muerte y de la resurrección también de nuestro Señor y Salvador Jesucristo como un anuncio de buenas nuevas. A estos le sigue una quinta obra, podríamos llamarle narrativa, la cual es conocida como los Hechos de los Apóstoles. En este libro, Jesús resucitado comisiona a sus apóstoles. Una palabra que significa los enviados, es lo que significa la palabra apóstol. Y estos son nombrados como los representantes del Señor, en otras palabras, para poder esparcir las buenas nuevas acerca de Él a través del mundo antiguo. Entonces, tengamos algo claro desde acá, desde este contexto, y es que la palabra apóstol significa enviado. Hoy en día, pues,
la persona ha visto a un hombre llamado apóstol o conocido por sus seguidores como un apóstol, el cual solamente es el centro de atención. Él es la divina pomada, él es la última Coca-Cola en el desierto, él es la persona que merece toda la atención, porque piensan las personas en la actualidad que un apóstol es precisamente eso, alguien que tiene un rango superior a todos los demás ministerios. Pero un apóstol es primordialmente un enviado del Señor, que conforme a su servicio, Dios va a darle muchos dones, conforme al servicio que éste presta al Señor, nuestro Dios va a obrar con la vida de él de muchísimas maneras. Eso es otra cosa. Pero hoy en día, lastimosamente, un apóstol es visto como un superhombre. Y recordemos que lo que en realidad es un apóstol es un enviado, es un representante del Señor para anunciar las buenas nuevas acerca de él. Y es lo que ellos hicieron a través del mundo antiguo. Después del libro de Hechos, viene también una colección de cartas de parte de los apóstoles. Estas cartas fueron escritas precisamente para proveer enseñanza y dirección para las comunidades locales de los seguidores de Jesús, llamadas las iglesias. Existen 13 cartas que son atribuidas al apóstol Pablo. Y ciertamente, al igual que como lo establecimos y lo aclaramos en el módulo anterior de Antiguo Testamento, tengamos algo claro, y es que no están ordenadas conforme fueron escritas. Usted va a encontrar, luego del libro de los Hechos, va a encontrar Romanos, encuentra Corintios, Efesios, Gálatas, Colosenses, Filipenses, Tesalonicenses, Timoteo. Entonces, usted lo que, como las ve en ese orden, no es porque fueron en ese orden escritas, sino que también algunas están escritas de la más larga a la más corta. Luego de esta continúa la carta de los Hebreos. El autor del libro de los Hebreos es conocido mayormente como un autor anónimo. Algunos dicen que fue alguien asociado de los apóstoles, pero anónimo, muy cercano a ellos, muy pegado a ellos, pero anónimo. También hay algunos que en cambio atribuyen la carta a los hebreos al apóstol Pablo, ya que si nosotros venimos leyendo desde Romanos hasta Timoteo, nosotros venimos leyendo, nosotros luego vamos a pasar al libro de Hebreos y vamos a encontrar que el tipo de lenguaje, el tipo de forma de escribir es prácticamente el mismo que emplea el apóstol Pablo en las cartas anteriores. Es por eso que algunos se le atribuyen al apóstol Pablo, pero a pesar de eso no se atreve ninguno a certificarlo así, porque desde la antigüedad no se ha conocido exactamente al autor de esta carta, pero el lenguaje es muy parecido al lenguaje del apóstol Pablo. Luego de la carta de los Hebreos, continúa la carta de Santiago, de Judas, de Pedro y de Juan. Dos de estos fueron hermanos de Jesús y dos de estos también estuvieron entre sus primeros seguidores. Y al final termina el Nuevo Testamento con el libro de Apocalipsis. Aquí hay una carta a 7 iglesias que revela una palabra profética de consuelo, a su vez retador para todos los seguidores de Jesús. Entonces, esos son los libros que nosotros vamos a encontrar en el Nuevo Testamento. Pero lo que nosotros como estudiantes de la Escritura debemos de hacer es poder conectar la historia del Antiguo Testamento
con el Nuevo Testamento y poder hacer de esta forma una sola historia. Entonces, pensémoslo así. La Biblia es larga y épica narrativa con un montón de movimientos o actos, podríamos decirlo, ¿no? Me ayudan, por favor, aceptando a los estudiantes que están ingresando, ¿sí? Entonces, el Antiguo Testamento lo que hace es contar la primera serie de actos que a nosotros como estudiantes de la Escritura nos proveen todo lo que necesitamos para darle sentido a la historia que continúa. Cuando nosotros venimos estudiando el Antiguo Testamento desde el Génesis, nosotros sabemos el origen, sabemos el porqué de algunas cosas y cómo se llegó a lo siguiente, ¿no? Entonces, los temas centrales del Antiguo Testamento y el conflicto de la trama, ellos están ordenados en patrones de diseño. Y en el Nuevo Testamento, todos estos, en cambio, son retomados y son llevados hacia Jesús, el cual es la culminación de todas las historias. Entonces, ilustrémoslo de esta manera. Ustedes imagínense de esta forma, ¿no? El primer acto que nosotros encontramos es acerca de Dios y de toda la humanidad. Dios provee un maravilloso jardín que podría decirse que fue el primer templo para los humanos, porque fue el primer lugar en donde el hombre tuvo esa comunión con el Señor. Estos fueron hechos los compañeros de Dios y tuvieron la asignación de gobernar el mundo. Pero lastimosamente, pues, el hombre se dio a la tentación y se rebeló contra la sabiduría del Señor. Luego, la gente empezó a andar por toda la tierra, empezaron inclusive a matarse unos a otros, a construir ciudades que esparcían su egoísmo, hasta que llegaron a Babilonia, ¿cierto? A la antigua Babel. Pero a pesar de eso, Dios continúa amando al mundo y a toda su creación. Así que el Señor pone en movimiento un nuevo plan, y es el de prometer la llegada de un nuevo hombre, de un nuevo ser que va a destruir la maldad que ha seducido al ser humano y lo ha llevado hacia la destrucción. Luego, el siguiente acto de la historia bíblica trata de Dios e Israel. Y aquí desarrolla los temas y también los patrones, por así decirlo, del primer acto. Ahora Dios llama a una nueva generación hacia una maravillosa tierra que le promete que va a ser una tierra que fluye leche y miel, una tierra como un jardín, podríamos decirlo, ¿no? Entonces, Abraham, Sara y sus descendientes, los israelitas, son a quienes Dios le promete esta tierra. Y entonces la bendición divina de esta promesa será que todas las naciones van a ser restaurados por medio de la obediencia de cada uno de ellos. Podría parecer, ¿no? Inclusive que estos son los seres que estamos esperando para que la historia cambie, pero lastimosamente la rebelión continúa por cuanto los hombres no conocen a Dios, por cuanto los hombres no conocen al Señor, por cuanto el pecado está en medio de la humanidad. Entonces la gente construye ciudades violentas, van hacia la destrucción, caen en la apostasía, en la idolatría, se alejan del Señor. Y por eso, pues, la historia nos cuenta a nosotros, conforme lo vimos en Antiguo Testamento, la historia nos cuenta claramente que inclusive la nación hebrea fue exiliada y fue llevada hacia Babilonia. Pero Dios mantiene su promesa de que vendrá alguien del linaje de Abraham. Este va a ser un rey, va a ser un sacerdote, el cual va a rescatar a la humanidad, va a rescatar a esta generación de promesa, y así va a restaurar esa bendición hacia todo el mundo. Entonces, nosotros entendamos algo, ¿no?
Y notemos cómo estos dos actos están diseñados con un mismo patrón, podríamos decirlo, ¿no? El segundo acto es una versión, podríamos decirlo, más larga y quizá más violenta que el primero. Y juntos estos exploran la trágica condición humana, pero también resaltan la promesa del Señor que se desarrolla más en el siguiente acto, ya que los profetas y los poetas del Antiguo Testamento estuvieron siempre presentes. Los profetas acusaron a Israel y a todas las naciones por su maldad y ellos anunciaron que un día Dios mismo llegaría para traer ese día que iba a rescatar a su pueblo del exilio. Y él lo haría a través de un hombre, el cual sufriría como un esclavo y moriría por los pecados de Israel y de toda la humanidad, pero también que luego sería exaltado sobre todas las naciones. Entonces, el Señor llamará a las demás personas a salir de allí, de donde ellos se encuentran, y a unirse a un pueblo del pacto que se asociará con Dios para gobernar sobre la tierra prometida. Entonces, la promesa de este Salvador nos hace pensar a nosotros sobre una nueva oportunidad, sobre algo nuevo que Dios quiere hacer. Nos deja ver que Dios no ha terminado con el hombre, al contrario, Dios quiere continuar participando con la humanidad. El Antiguo Testamento concluye por anticipando un nuevo acto en la historia. Y cuando nosotros ya entramos al Nuevo Testamento, es la misma historia prácticamente, pero ahora continuada en Jesús. Nosotros encontramos en los 4 evangelios, nosotros vemos a Jesús que está siendo introducido acá como ese prometido, hijo de Abraham, que va a restaurar la bendición de Dios hacia las naciones. Y también lo vemos a él como aquel que va a derrotar a la maldad y que va a restaurar a la humanidad para poder unirse con Dios. Entonces, Jesús es presentado mucho más que un hombre, porque él también va anunciando la llegada del reino prometido del Señor. Jesús viene hablando y viene actuando como el rey divino de Israel, pero en lugar de llamarse rey, él se refiere a sí mismo, o sea, se presenta a las demás personas, a todos los que lo están viendo, se presenta él como el Hijo del Hombre. Este hombre viene a actuar como un siervo. Y por eso que los evangelios están declarando que en Jesús, el Dios de Israel, se ha hecho el israelita fiel, digámoslo así, el que no se pudo encontrar a través de la historia. Y el verdadero hombre que todos fuimos creados para hacer, pero que hemos fallado. Entonces, la misión de Jesús era precisamente confrontar la oscura maldad que acecha detrás de la maldad de la humanidad, que seduce al hombre al egoísmo, a la violencia y a la muerte. Y es allí donde nosotros podemos preguntarnos cómo se derrota esa maldad. Esa maldad y la respuesta a eso la encontramos nosotros en los evangelios. Y es que Jesús derrotó nuestra maldad, permitiéndole al hombre asesinarlo en la cruz, donde Jesús muere por la maldad y por el pecado de toda la humanidad. Y ahí es donde él vivió lo que él enseñó, que la no violencia, que el perdón y que el amor sacrificial son las cosas más poderosas que se encuentran en el universo. Y debido a que el amor de Dios por este mundo es más fuerte que la maldad o que la muerte, Jesús fue levantado a una nueva vida como el prototipo de una nueva humanidad. Eso nos lleva a nosotros al libro de los Hechos, en donde a través del Espíritu Dios empodera a los seguidores de Jesús para poder así esparcir la vida y el amor de Jesús en el mundo. Entonces, nosotros encontramos
que conforme invitan a las personas, en el libro de Hechos, los apóstoles y todos los seguidores del Señor, invitan a las personas a que dejen esa vieja humanidad y a que se unan a esta familia que podríamos decir que esta nueva familia es una familia multiétnica. ¿Por qué? Porque esta familia ya no se trata solamente del judío, ahora se trata de todas las naciones, de todas las razas, todos los pueblos, todas las tribus, todas las lenguas. Es una familia multiétnica. Esta es en realidad una nueva humanidad. Y es por eso que aquí encajan las cartas de los apóstoles en la historia. Porque los apóstoles se dirigen a las primeras comunidades cristianas y ellos allí empiezan a mostrar cómo las buenas nuevas de Jesús, el Rey resucitado, cambian la historia y cómo deben moldear cada parte también de nuestras vidas. Es allí donde ellos también explican las buenas nuevas, en donde recurren constantemente a las historias del Antiguo Testamento, las historias de Jesús, y nos muestran a nosotros cómo poder ver nuestras propias historias como una parte de la historia bíblica también. Porque nosotros podemos ver que errores que personas han cometido son errores que nosotros también venimos cometiendo. Pero siempre vamos a encontrar el consejo, siempre vamos a encontrar la guía para poder no solamente enfrentar nuestras debilidades, sino también poder salir victoriosos en medio de ellas y poder dejar atrás nuestro pasado. Toda la humanidad está atrapada, podríamos decirlo, en un exilio babilónico. Pero Jesús vino ahora para crear un nuevo hogar, en donde todos estamos viviendo en diferentes clases de esclavitud, podríamos decirlo, egipcia, en el egoísmo y el pecado. Pero Jesús murió a sí mismo como ese cordero pascual para liberarnos a nosotros y llevarnos hacia la tierra prometida. Nuestra vieja humanidad está sujeta ciertamente al polvo de la muerte. Tarde o temprano vamos a morir. Pero Jesús vino a enseñarnos algo, y es que por medio de su resurrección nos muestra que hay un nuevo futuro para la humanidad, porque vivimos aquí en la era presente que está tan mala, tan pervertida en realidad, pero a través de Jesús y a través de su Santo Espíritu hay una nueva creación que ha sido abierta. Y es así como al final de todas estas cartas que vienen a ser un consejo para todos los seguidores de Jesús, porque en realidad no somos mejores que ninguno de los antiguos, pero cuando nosotros conocemos todo lo que ha ocurrido en ellos y cómo nosotros podemos ver los consejos que ellos recibieron para poder salir de los diferentes pecados, nosotros también podemos entender que también podemos cambiar y que también podemos ser mejor. Al final de todas estas cartas nos encontramos con el libro de Apocalipsis, en donde Jesús es presentado como un cordero inmolado, ¿cierto? Que luego es exaltado como el rey divino del mundo. Él viene para sacar a su pueblo de la esclavitud y viene a vencer el mal. Y viene a vencer el mal, ¿para qué? Para que nosotros podamos ahora libremente alcanzar la salvación y la vida eterna que el Señor nos ha venido ofreciendo a cada uno de nosotros. Entonces, esto es lo que nosotros encontramos haciendo un breve panorama de todo el Nuevo Testamento. Lógicamente, vamos a ir estudiando un poco más sobre lo que es el Nuevo Testamento, ¿no? Y vamos a ir viendo cada libro, cuál es su objetivo. Acá tenemos nosotros, por ejemplo, el contenido del Nuevo Testamento. ¿Qué es lo que encontramos nosotros en el Nuevo Testamento, en los Evangelios y en los Hechos? El libro de Mateo. El Evangelio es escrito con sensibilidad hacia la comunidad judía, en donde se presenta a Cristo como rey. En el libro de Marcos, este evangelio presenta al Señor como un siervo. En el libro de Lucas, el evangelio del Salvador, que ama las almas perdidas, allí enfatiza su humanidad. En el libro de Juan, el evangelio del Hijo de Dios,
enfatiza, en cambio, la divinidad de Jesús. En el libro de los Hechos se completa la historia después de la resurrección de Cristo con el ministerio del Espíritu Santo en la iglesia primitiva. Entonces, hay algo más que nosotros tenemos que tener claro, y es que cada uno de los autores bíblicos escribió para un público diferente. Cada uno de ellos escribió para un público diferente. Es por eso que en el libro de Mateo nosotros encontramos mucho hablar acerca de las costumbres judaicas, por ejemplo. Encontramos mucho hablar acerca de eso, de las costumbres judaicas. Encontramos hablarle al Señor en un lenguaje diferente al cual es hablado en los demás libros. ¿Por qué? Porque este libro fue dirigido explícitamente hacia la comunidad judía. Es por eso que este libro, el libro de Mateo, tiene muchas parábolas, porque el judío tiene un lenguaje que puede comprender claramente cada parábola. Cada parábola que el Señor dirigió iba inclinada hacia alguna de las costumbres que tenían los judíos. En cambio, en el libro de Marcos, Marcos está escribiendo para los romanos, y ahora él está presentando al Señor como un guerrero, pero a su vez también como un siervo. Los romanos, pues ellos eran muy enfáticos, por así decirlo, en las luchas, en las guerras, en querer ganar siempre las peleas, las batallas y todas estas cosas. Por eso Marcos lo presenta de esa forma. En cambio, en el libro de Lucas, Lucas lo presenta para un público que es griego. Los griegos, recordemos, nosotros sabemos también que los griegos son muy amadores del paganismo, de muchos dioses, ¿cierto? Ellos tienen inclusive los dioses del Olimpo, los cuales todos son hijos de otro dios y cada uno tiene una función en la tierra. En cambio, acá Lucas lo presenta al Señor de esa forma, como un Dios hecho hombre, que viene a traerle la salvación al hombre. Por eso es que cuando los griegos reciben este libro, lo ven al único Dios que ha venido a morar entre los hombres para ofrecerle salvación y vida eterna. Lo ven de esta forma, como alguien que se preocupa tanto por la humanidad en realidad, como ninguna de las deidades en las cuales ellos habían creído. Y este se preocupa tanto que inclusive viene a dar su vida por cada uno de nosotros. Y Juan es, podríamos decirlo, el evangelio para todo el público. Por eso es que Juan está enfatizado mayoritariamente en que se conozcan, se destaquen los milagros de Jesús. Que la gente lo vea a Jesús como aquel que tiene poder para poder solucionar cualquier clase de problema. Y es por eso que aún Juan termina diciendo en el libro de San Juan que si se escribiesen todas las cosas que Jesús hizo, no alcanzarían los libros, porque él está enfocado en que la gente vea a ese Jesús todopoderoso. Ahora el libro de los Hechos de los Apóstoles, que es una continuidad también del apóstol San Lucas, ahora está hablando de qué pasó con esos apóstoles luego de que Jesús murió y resucitó y volvió al Padre, al reino eterno. Entonces, ¿cómo inicia ahora la congregación de los santos? ¿Cómo la iglesia va a ser ahora que Jesús ya no está, pero dejó todos los cimientos puestos? Por eso el libro de los Hechos de los Apóstoles completa la historia luego de la resurrección de Cristo con el ministerio del Espíritu Santo en la iglesia primitiva. ¿Sí? Además de eso, nosotros tenemos que entender y podemos ver aquí en esta diapositiva, podemos ver tres partes primordiales del Nuevo Testamento. Lo primero es la vida de Jesús en la Biblia. La primera parte del Nuevo Testamento habla del largo camino de Jesús desde su nacimiento hasta su muerte. La segunda parte muestra los primeros años de la iglesia. Tras la muerte de Jesús,
y la aparición del Espíritu Santo, los apóstoles comenzaron a realizar su predicación y con ello también la expansión de la palabra de Dios y del cristianismo. Y la tercera parte del Nuevo Testamento habla del Apocalipsis, o sea, el final del Nuevo Testamento. Este es el relato del fin del mundo por parte del cristianismo y que tiene a los 7 jinetes del Apocalipsis como personajes clave. Entonces aquí encontramos el inicio de todas las cosas, con Jesús apareciendo como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, apareciendo como ese guerrero que está dispuesto a pelear cualquier clase de batalla con tal de cuidar y de salvar a las ovejas, a su pueblo que se está perdiendo. Y la segunda parte es el crecimiento de la iglesia. En esta segunda parte, por eso nosotros encontramos todas las cartas que escribieron los apóstoles y cómo ellos aconsejan a la iglesia a permanecer firmes en un tiempo en el cual había persecución. Y qué hermoso es reconocer que aunque había gran persecución, la fe de los apóstoles no menguaba, sino que al contrario, continuaban creciendo. Cada día eran más y más los que se unían. Imagínese usted, hoy día acepta a Cristo y mañana podía ser llevado a un estadio. Pero la gente sabía que se terminaba esta vida pasajera, pero empezaba una vida eterna. La gente sabía que al morir por causa de Cristo no estaban desperdiciando su vida, sino que al contrario estaban asegurando la vida eterna. La gente entendía que dar su vida por causa de su fe en realidad era simplemente terminar a un pequeño proceso de esta tierra y poder entrar así a vivir en la morada celestial, a poder disfrutar de las promesas del Señor. Es lo que la gente entendía. Por eso el aceptar a Cristo en este tiempo de la primera iglesia era prácticamente ponerse la soga al cuello, podríamos decir. Era ponerse la soga al cuello porque si algo iba a pasar con ellos es que iban a ser perseguidos. Entonces esto podríamos decir nosotros que es una síntesis de lo que es el Nuevo Testamento. Esto es una síntesis de lo que es el Nuevo Testamento para que nosotros podamos incursionar y poder entenderlo mucho mejor. Ya se vio lo que son los evangelios sinópticos, ¿cierto? Y encontramos la comparación que hay entre el uno con el otro. Pero si hay algo en lo que está enfocado el Nuevo Testamento, es precisamente en Jesús. Y acá tenemos una pregunta. ¿Quién es Jesús? Los primeros 5 libros de la Biblia fueron escritos para responder esa pregunta. Mateo, Marcos, Lucas, Juan y Hechos de los Apóstoles. Estos libros fueron escritos precisamente para eso, para responder a la pregunta de ¿quién es Jesús? Y es que es algo que nosotros tenemos que poder responder también en este tiempo, porque es una pregunta muy relevante en nuestros días. ¿Cómo hacemos nosotros para que Jesús sea conocido hoy en día? ¿Por dónde empezaríamos a describir la vida de Jesús? ¿De qué manera nosotros podemos enseñar de Él para que las personas entiendan? ¿Cómo habla usted de Jesús de otro? ¿Sabe? Es sorprendente que estamos viviendo una época en la cual hay sed por la palabra del Señor, sed por el conocimiento de Dios. Pero también hay una problemática, y es que aunque la gente está creciendo en conocimiento de la palabra del Señor, al parecer eso lo está haciendo olvidarse, podríamos decir, o está cayendo en la irresponsabilidad de dejar de hablar del Señor. Oiga, hoy en día, lastimosamente, son muchas las personas que estamos estudiando la palabra de Dios constantemente, pero eso no puede hacer que dejemos de predicar esta palabra. ¿Sabes? Es tan poco la acción del evangelismo que está influyendo hoy en día.
se está predicando muy poco. Se está predicando muy poco el evangelio. ¿Sabe? Hay una encuesta para la iglesia precisamente. Y es que la iglesia debe de crecer como mínimo, el 10% cada año. Es decir, que si somos 100 en una iglesia, lo mínimo que se debe de crecer en el año es de poder llegar a tener 110 personas. Es que en el año, aunque sea 10 personas, se hayan afirmado, se hayan bautizado, estén firmes en el Señor dentro de la iglesia. Oiga, ¿cuánto ha crecido la cantidad de iglesias alrededor de la nación ecuatoriana? Solo hablando de acá del Ecuador, dejando de lado todo Latinoamérica y todo el continente americano y excepcionando lo que son los demás países y las demás naciones o continentes, ¿no? Pero solamente en el Ecuador, imagínense, no hay pueblo, no hay barrio, no hay cantón que no tenga una iglesia evangélica. Ha crecido tanta la cantidad de iglesias, pero no ha crecido la cantidad de miembros. Iglesias que tienen años con las mismas 10 personas. Iglesias que tienen años con las mismas 30, 50, 60, las mismas cantidades de familias. Continúan en la iglesia. Es bueno. Quiere decir que hay familias que están firmes. El problema está es que ellos están firmes. Pero a pesar de que ellos están firmes, de que ellos no van a ir a buscar al mundo, tampoco están haciendo la obra del Señor. No están compartiendo el amor de Dios a las demás personas. No están predicando la palabra del Señor y por eso la iglesia no ha podido crecer más. Porque la iglesia no está cumpliendo con su función, perdón. La gran tarea de la iglesia hoy es entender quién es Jesús en realidad y saber cómo darlo a conocer en la sociedad. Por eso es tan importante estudiar cómo Jesús se reveló en los evangelios y cómo la iglesia recién organizada proclamó a este Cristo en un mundo tan complejo y tan pagano como el nuestro. Los 4 evangelios y los hechos de los apóstoles. El Nuevo Testamento comienza con 4 libros que tienen un objetivo en común, el cual es presentar a Jesús como el Salvador del mundo. Estos libros son llamados los evangelios. La palabra evangelio tiene 2 sentidos, un sentido teológico y un sentido literario. En sentido teológico puede describirse así en el Nuevo Testamento. Esta palabra se refiere a la buena noticia de que Jesús es el Salvador del mundo y que Él ha venido al mundo para salvar a los pecadores. El Evangelio es la buena noticia de que el reino de Dios se ha acercado en Jesucristo. Es la buena noticia de que lo único que alguien tiene que hacer para ser salvo es creer en Jesús. El otro sentido de la palabra evangelio es el literario. Estos 4 primeros libros del Nuevo Testamento fueron escritos en un formato y con un propósito claro. Mira lo que dice el libro de Juan capítulo 20, los versículos 30 al 31. Dice así la escritura. Hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengan vida en su nombre. Entonces, los 4 evangelios tienen el mismo propósito, pero cada uno de ellos presenta a Jesús de una forma peculiar, para un público distinto. Los 3 primeros evangelios son muy parecidos entre sí, mientras que el evangelio de Juan trae una mirada diferente de la vida y también de la obra de Jesús. Eso es lo que nosotros ya aprendimos en lo que es evangelio sinóptico, ¿cierto? Entonces, nosotros vamos a empezar a estudiar lo que son precisamente los evangelios, lo que en realidad son los evangelios para cada uno
de nosotros y la influencia que tienen estos evangelios. Observemos algo, cómo empieza, cómo inicia cada uno de estos evangelios. Mateo empieza con la genealogía de Jesús. Marcos empieza hablando sobre Jesucristo como el Hijo de Dios. Lucas, en cambio, empieza narrando una historia acerca del Señor y continúa mostrándolo como el Hijo de Dios. Y Juan empieza diciendo de él y manifestando su deidad, manifestando la deidad de Jesús para que no sea cuestionado. Cuando Juan fue escrito este libro de Juan, que probablemente es uno de los últimos libros que se escribieron, es el último de los escritores, perdón, es el último de los escritores entre los apóstoles. Cuando Juan escribe este libro, se dice que había muchas corrientes filosóficas, las cuales estaban empoderándose de la humanidad, haciéndoles ver que Jesús era como un profeta más. Es por eso que Juan empieza de esa forma. En el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Aquí nosotros vamos a encontrar también la tarea que vamos a realizar en esta semana, ¿sí? La tarea que vamos a realizar en esta semana, ya que la próxima semana vamos a ver cada uno de los evangelios. Lo primero que vamos a hacer es resolver esta pregunta. Esta pregunta de acá dice, ¿qué es el evangelio y cómo puede describirlo con sus propias palabras? Lo segundo que vamos a responder es también esta pregunta de acá. ¿Cuáles son las principales diferencias de estos evangelios? ¿Cuál es la importancia de que sean 4 evangelios en vez de uno solo? ¿Y qué es lo que más le llamó la atención y por qué? Entonces, estas preguntas usted las va a responder. Hoy solamente estamos viendo lo que es esta introducción al Nuevo Testamento para luego poder entender cuál es el propósito de cada uno de los libros del Nuevo Testamento, lo cual pues con la ayuda del Señor vamos a verlo en las siguientes clases. Ya entendemos lo que son evangelios sinópticos y el por qué tienen esa similitud, ¿cierto? Pero ahora vamos a entender los propósitos de cada uno de estos libros, ¿sí? ¿Alguno tiene alguna pregunta acá? Aleluya. Bien, quiero recordarles una vez más, ahora que estoy con este módulo, que ustedes ya deben de ir pensando en alguno de los temas de que se han visto hasta ahora. Lógicamente todavía faltan materias que vamos a ver, pero nosotros vamos a hacer nuestro proyecto de grado con el cual nosotros nos vamos a graduar. Cada uno de ustedes se va a graduar precisamente con un proyecto de grado. ¿Qué es lo que va a hacer usted? Va a ser usted no le llamemos una tesis es mucho más larga y más complicada, pero llamémosle una monografía, ¿sí? Llamémosle una monografía. ¿Qué sé yo? A usted le apasionó más lo que fue el discipulado, le gustó más lo que es la materia de evangelismo, le gustó más lo que es Antiguo Testamento, le gustó más lo que es Nuevo Testamento. Hay algo en lo que usted quiere enfrascarse en los pactos, en las dispensaciones. Más adelante vamos a ver escatología también, entonces a usted le va a gustar más quizá escatología, vamos a ver consejería, vamos a ver hermenéutica, vamos a ver homilética, de aquí continuamos con lo que es historia de la iglesia, vamos a ver también sectas, es lo que vamos a continuar viendo. Entonces, usted va a desarrollar con tiempo, vaya empezando
a pensar en qué va a inclinar su proyecto de grado, su monografía, en cuál de estos temas, ¿sí? En cuál de estos temas usted va a inclinarse y va a hacerlo. Porque ese será prácticamente nuestro trabajo de grado para podernos graduar y poder terminar este periodo como bachilleres en teología. Y por sobre todo, lo que más queremos es que ustedes tengan mayor conocimiento de la palabra del Señor y podamos en medio de este mundo que está en un caos tan grande, podamos nosotros defender la sana doctrina de la palabra del Señor. Por favor, no olviden poner presente en el chat para poder tomar la, el listado de todos los presentes que han estado acá en este día en las clases, ¿sí? Y pues si alguno no se ha conectado y usted le conoce, pues hágale saber que tiene que ponerse al día, que tiene que enviar la tarea y que no se retrase. Amén. Porque algo que vamos a empezar a validar va a ser precisamente tareas, va a ser también asistencia y va a ser también el trabajo de grado, ¿sí? Van a ser estas tres bases fundamentales en las que vamos nosotros a trabajar para poder darles por aprobado al final este bachillerato en teología. Amén. Bendito sea nuestro Dios. ¿Sí? Entonces esta ha sido la introducción del Nuevo Testamento, ¿sí?